Hola, mi nombre es Giovanni Villafuerte y soy el presidente del Grupo de Interés en Antropología Médica y Salud Intercultural de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema que de verdad súper mega interesante en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta ponencia tiene por nombre Antropología y Medicina, sinergias para la reflexión en torno a la eliminación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. Y bueno, la ponente para este tema, de verdad, una mujer súper mega preparada, la doctora Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Si no la conocen, denme el honor, por favor, de presentárselas. Listo. La doctora Bianca Vargas Escamilla es médica cirujana, maestra y doctora en ciencias sociomédicas con especialidad en antropología en salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, doctora que de verdad, doctora. Cuenta con más de 10 años de experiencia académica y profesional en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y de la adolescencia desde diversos enfoques como salud global, género, salud comunitaria, modelos de partería y política pública. Su formación complementaria profundiza en educación médica, gestión de proyectos de desarrollo y bioética. Además, fue consultora y presidente del Consejo Directivo en la Organización Civil de Mujeres Aliadas ADC y se desempeñó al interior de la función pública en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y como directora de atención a la salud materna y perinatal en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud en los años del 2020 al 2023. Actualmente la doctora Bianca Vargas es profesora de la asignatura Antropología Médica e Interculturalidad en nuestra casa, la Facultad de Medicina de la UNAM, y socia cofundadora de Colmena Consultoras S.C. Y bueno, como se darán cuenta, la doctora Bianca está súper preparada en todos estos temas y no dudo de que nos dará una ponencia maravillosa. Los dejo con la doctora. Muchas gracias. Bueno, pues lo que pensé para esta sesión, ¿no? Fue pues plantear algunas sinergias, ¿no? De la antropología y la medicina para poder hablar de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y por supuesto que celebro la conformación del grupo de interés en antropología médica y salud intercultural. Y pues creo que sí es un espacio pues muy privilegiado para poder abordar estos temas. Entonces, bueno, pues empiezo con esta reflexión muy breve sobre el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue nombrado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999, inspirado a partir del día en que fueron asesinadas después de tortura y persecución las hermanas Mirabal, quienes lucharon contra la dictadura en República Dominicana. Y pues les recomiendo ampliamente la película En el tiempo de las mariposas, en donde se narra la historia de las tres hermanas Mirabal. Y bueno, a partir de aquí vemos o tenemos esta definición de violencia contra las mujeres como, y yo diría siempre la importancia de nombrar, ¿no? Las mujeres, las adolescentes y las niñas, basada en género, que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de estos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y esto es, pues, también un planteamiento que abordaremos un poco más adelante. Y quiero complementar esta perspectiva con citando, ¿no? A una colega y amiga, Paula Santana, que ayer ponía en sus redes, ¿no? A propósito de este Día Internacional, ¿no? Este texto, ¿no? Hace muchos años, cuando la violencia contra las mujeres no se nombraba, las mujeres se reunían clandestinamente y hablaban bajito lo que estaban padeciendo en sus casas, cuando estaban solas, en el colegio, en el centro de salud, en la olla común. Poco a poco descubrieron que no era un castigo personal, sino colectivo, por ser mujeres, y los golpes físicos y emocionales tenían la misión de mantenerlas bajo control. ¿Para qué? Para que siguiera en pie un sistema de dominación que sirve de la explotación del cuerpo y de la vida de las mujeres.
El patricapitalismo se está desmoronando y sobre sus cenizas estamos construyendo otros modos, otras formas de relación entre nosotras y con el mundo del que somos parte. Que viva la política de las mujeres, autónoma, libre, creativa, irreverente, incómoda, amorosa, que no se guía por las agendas de poder. Y bueno, terminaré con algo, ¿no? Que refuerza esta frase, pero la dejo pues como provocación, ¿no? A este planteamiento de reflexiones sobre la violencia que va más allá de la interacción cara a cara, del uno a uno, ¿no? Como normalmente imaginamos a la violencia, para pasar a una dimensión pues justamente más social y colectiva. Y para mí, bueno, yo quisiera reflexionar sobre este punto de partida. eh, Porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué sirve, para qué le sirve la antropología a la medicina? Decimos, bueno, ¿y le tiene que servir? ¿No? ¿O quién sirve a quién, diría yo? Digo, a mí me ha servido mucho en mi ejercicio profesional como antropóloga, ¿no? Saber medicina. No al revés. Entonces, pero bueno, la verdad es que pensando en esta desjerarquización de los saberes, ¿no? No vamos a hablar de quién sirve a quién, sino de los puntos de encuentro, de las sinergias que se generan entre estas dos disciplinas que nos convocan a esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que yo creo que nos une es que tanto la antropología como la medicina, pues tenemos una preocupación por la vida, por esta dimensión, ¿no? Del patos, que no es casual que sea la raíz, ¿no? De la patología que vemos en medicina, pero también esta definición etimológica del patos como afección, como sufrimiento o como predicamento de la vida. Todo aquello que en pocas palabras da cuenta de nuestra vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es algo que es inherente a todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos susceptibles de enfermar. Sabemos, por supuesto, que vamos a morir, ¿no? Que nuestra condición de vida es finita. Y eso es la mayor muestra de nuestra vulnerabilidad, ¿no? De todas las cosas determinantes, ¿no? En medicina, factores de riesgo que nos pueden afectar, ¿no? Y que nos ponen, digamos, pues en predicamento la vida. Y es esta vulnerabilidad, esta condición que no pertenece a unos cuantos, nos pertenece a todos, pero el punto es cómo socialmente la tratamos. Y aquí pues hay dos vías, ¿no? Bueno, hay muchas, pero yo quisiera agrupar en dos ejes, ¿no? ¿Cómo abordamos la vulnerabilidad? Por una parte, ¿no? Si la naturalizamos, la invisibilizamos, decimos esto no existe, ¿no? Estas personas no viven violencia, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Todas estas narrativas que vemos incluso en redes sociales, pues acaban, ¿no? Planteando una desubjetivación, una exclusión y a nivel social, pues una precarización de la vida. Y esto pues configura violencia. Por otra parte, si reconocemos esta vulnerabilidad y no solamente la de las otras personas, ¿no? Sino la de nosotros mismos como personal de salud, como estudiantes de medicina, como médicos, médicas en la práctica, ¿no? Si lo llevamos a la alteridad o a la relación con la otredad, si pensamos, ¿no? En esta forma de tejer vínculos, en esta emancipación política y social, en este principio del bien común, entonces estamos hablando de la otra vía, que es el cuidado o el cuidado de sí. Y para esta sesión vamos a ver estos dos conceptos, ¿no? Yo creo que abordar la violencia sin dar una alternativa, pues es salir de aquí habiendo dando vueltas en círculo, ¿no? Y pensando que no tenemos ninguna alternativa. Entonces, y más aún, ¿no? Creo que cuando tratamos temas de violencia de género en el área de la medicina, siempre, o bueno, yo en el ámbito profesional me he topado con el, bueno, pero eso es un tema social, ¿no? Eso pues no nos toca. ¿Qué voy a hacer yo en el consultorio? ¿No? No, eso es cuestión de educación, esto que lo vea la Secretaría de Igualdad, ¿no? La de las mujeres. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí? ¿No? Entonces, bueno, creo que desde esta preocupación sí tenemos algo que ver y pues también justo mostrar estas posibles alternativas como desde la medicina, pero además desde nuestra, pues, condición, ¿no? De seres sociales, es que sí nos toca, ¿no? Entonces, pues, celebro aún más que estemos pudiendo tocar este tema en esta sesión.
Entonces vamos a pasar primero por el camino de la violencia, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos, me voy a ir un poco rápido, conceptuales. Eh, Creo que uno de los marcos más teóricos o conceptuales más generales sobre la violencia lo propone Galtung en 1969 y desde entonces creo que sigue siendo vigente, ¿no? Cómo ver... cómo pensar que la violencia que vemos cotidianamente es la punta del iceberg, ¿no? Son esos comportamientos o actitudes que se hacen visibles, ¿no? Pero eso es la punta solamente de toda una base en donde encontramos a la violencia simbólica y a la violencia estructural. Que esto puede ser invisible, pero que tiene que ver incluso no solo con los actos, sino con las omisiones, como negar las necesidades diferenciales que tienen algunas personas o grupos de la sociedad sobre otros, ¿no? O ciertos grupos que han sido históricamente vulnerados, marginalizados y puestos, ¿no? Por la misma estructura social en esta situación de mayor vulnerabilidad o de naturalización de su vulnerabilidad. Y estos aspectos evitables, ¿no? Definirá Galtung, ¿no? La violencia se trata de estos aspectos que obstaculizan la autorrealización en un nivel somático, mental, afectivo, social, cultural. Y es esta diferencia entre lo potencial y lo real. Él dice, ¿no? Cuando los bienes y garantías sociales potenciales son mayores de lo que ocurre en la realidad, quiere decir que los sistemas no están haciendo algo que es evitable. Y cuando algo es evitable y no se hace lo suficiente para pues cambiar esta situación, es decir, se invisibiliza o se naturaliza, pues configura la violencia. Y bueno, para profundizar un poquito, ¿no? La violencia estructural es aquella que eh, resulta en una forma de sufrimiento social, no solo individual, porque tiene que ver con estas determinantes o fuerzas sociales y los procesos históricos o económicos que limitan la posibilidad de las personas de tener esta agencia, ¿no? Un poco lo vemos justamente cuando, ¿no? Como médicos decimos, pero es que yo qué puedo hacer, ¿no? Si el problema es demasiado grande. ¿No? Yo cómo puedo contribuir a enfrentar como este sufrimiento, estos hechos que ocurren en la vida privada de las mujeres, ¿no? O de las adolescentes. Y sí, o sea, son estos grandes procesos los que nos dicen es que hasta dónde está mi capacidad, ¿no? De poder actuar. Entonces, bueno, cuando hablamos de violencia estructural, ¿no? De este sufrimiento social, en realidad estamos hablando de estos límites y restricciones sociales que van a impedir la toma de decisiones, la autogestión y la propia determinación, ¿no? Y estas limitaciones, lo que también hay que pensar es que no tenemos todo el poder, pero sí algo de poder, ¿no? Y ese algo de poder es más que el poder que tienen otras personas u otros grupos. Y desde ahí es que podemos hacer algo, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, pues la violencia estructural es aquella que es perpetrada por las instituciones y por sus agentes, incluso a veces en nombre de la salud, del bienestar, del desarrollo, ¿no? Porque estas violencias estructurales justo sirven a una forma de orden social que es imperante, ¿no? O que es hegemónico en la sociedad en, pues, detrimento, ¿no? De otros grupos, de otros sectores o de otras vidas. Y la violencia simbólica son estas formas de poder que se ejercen, dirá Bourdieu, directamente sobre los cuerpos, ¿no? En ámbitos como la reproducción, como la salud, ¿no? Como el trabajo, la vida laboral. Y cuando hablamos de un elemento simbólico, no es porque no sea real, sino que no va a pasar por la conciencia, sino que directamente se da en las relaciones y es percibida o es puesta como un hábito, ¿no? Como algo que se normaliza y que al final pues deja su huella igualmente en el cuerpo, en los cuerpos de las personas. Muchos estereotipos de género, prácticas nocivas, etcétera, a veces no van directamente contra una persona, sino que a través de la cultura y de la socialización también se van reproduciendo de manera pues sistemática en los actos cotidianos.
Y bueno, finalmente también entender la violencia como un proceso, ¿no? En donde empezamos por formas muy elementales, que son estas formas simbólicas, naturalizadas, donde no hay un daño físico que sea evaluable, pero que estas formas elementales van a tener que ver justo con esta pérdida de la subjetividad o con esta objetificación de del sujeto, de la persona, y esto le quita su carácter de sujeto, es decir, la desacredita como sujeto de derechos y entonces se abre la puerta a otras formas más graves de violencia, ¿no? Visto como en meme de redes sociales, pues vemos, ¿no? Lo que podría ser en violencia de género un feminicidio, ¿no? Debajo vamos a ver que de ese feminicidio seguramente muchas mujeres fueron víctimas de violencia sexual, de otras formas de abuso, de tocamientos, de acoso, ¿no? Y incluso esta base, ¿no? De, pues, reírse o reproducir una broma machista, ¿no? Entonces, estas formas que incluso dice es una exageración, esto, el problema verdadero no es que no nos podamos reír de estas cosas, ¿no? O que no podemos tener lo que llamamos humor negro, sino saber y reflexionar que poco a poco, ¿no? Cuando se van reproduciendo, cuando son puestas en determinados espacios, pues van a abrir, ¿no? Poco a poco estas formas cada vez más graves de violencia. Entonces, la violencia es difícil de medir, difícil de gradar, ¿no? Difícil de cuantificar el impacto o la profundidad de esta huella y por eso es que a veces es un concepto pues que también es resbaladizo, ¿no? En medicina que decimos, bueno, tenemos los parámetros, ¿no? Tanto a tanto es una presión arterial normal, por acá es hipertensión, ¿no? En violencia, híjole, no hay eso, ¿no? Cuando pensamos en gradarla, en la siguiente consulta puede ser demasiado tarde. Y bueno, en México desde 2007 tenemos publicada la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde, bueno, como definiciones, que no quiero enfocarme tanto en esto, va a reconocer diferentes tipos, la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, pero lo que sí quiero enfatizar es que desafortunadamente, ¿no? Esta ley ha tenido reformas, la última de 2024, en donde cada vez se reconocen más tipos de violencia y más formas de violencia, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, la violencia a partir de otra persona, como causar daño a sus hijos, hijas o familiares, como violencia vicaria, es la de las más recientes, ¿no? O incluso señalar cualquier otra forma o la violencia digital o mediática, que también fue una modificación reciente. Entonces, cada vez se tienen que visibilizar más tipos de violencia, ¿no? En esta ley y más, por supuesto, retos, ¿no? De en dónde estamos viendo estos tipos de violencia. Eh, la violencia justamente antes se consideraba, ¿no? Que era la que ocurría en este lugar público, pero hoy se reconoce la violencia en el ámbito familiar, ¿no? Laboral y docente, en todos estos lugares en donde se den asimetrías de poder en las relaciones entre los géneros, en la comunidad, en los ámbitos institucionales, políticos e incluso en este espacio virtual, ¿no? Con la violencia digital y mediática. Y bueno, esto de lo público y lo privado que aparecía desde la primera reflexión es relevante, ¿no? Todavía vemos casos en ciertos lugares del mundo donde dicen, bueno, hubo una denuncia por violación y la persona, el agresor, quedó en libertad porque el acto sexual no duró suficiente tiempo. O en África, que decían, es que una violación es cuando es multitudinaria, más de tres personas, si no, no es violación. Este, entonces, bueno, estos marcos nos hacen pensar bueno, la violencia, una de las últimas formas de violencia sexual en México que se reconoció como tipo penal fue la violación cuando hay relación conyugal. O sea, no sé, creo que esto tendrá unos 10 años, ¿no? Antes de eso no se consideraba que en el matrimonio, ¿no? Se pudiera dar una violación o violencia sexual. Y creo que otra que nos convoca, aunque no está en esta ley general, pero sí en algunas leyes estatales,
es la violencia obstétrica, ¿no? Y creo que la menciono como particular interés acá porque creo que es una de las que a la medicina, ¿no? Le mueve mucho más por su relación directa, ¿no? Incluso por este posicionamiento, ¿no? De la Federación de Ginecobstetricia. Es decir, es que al llamar la violencia obstétrica nos están diciendo que los obstetras somos violentos, ¿no? Y sí tenemos problemas con el concepto, ¿no? Pero bueno, también quiero decir que el 25 de noviembre ya también se reconoce como el día de erradicar la violencia obstétrica. No tanto en México, pero en España se le conoce como la Revolución de las Rosas por la Federación de Ginecobstetras Españoles. Entonces, sí, en Europa tiene más visibilidad también en este mismo día, pues hacer visibilizar esta forma específica. Hay muchas definiciones. Creo que uno de los problemas para que se incluya en la ley es el poder definir qué tanto abarca, qué tanto no, y también cómo se interpone con otros, pues con otras formas de negligencia o mala práctica médica que ya se sancionan, ¿no? Entonces, su abordaje legal ha sido muy complejo, pero creo que como concepto sigue abonando a visibilizar un problema, ¿no? Varias situaciones y manifestaciones y a poder definir algo que sucede en la vida cotidiana y por supuesto tener acciones para eliminarla o erradicarla. Y bueno, esta es una de de las tantas definiciones propuestas, ¿no? Como un acto o omisión, ¿no? Pero también como condición, porque vamos a ver que varias de las manifestaciones justo corresponden a estas violencias institucionales y estructurales del sistema de salud que obstaculizan garantizar el derecho a la salud de las mujeres en el embarazo, parto o puerperio y en general en la atención a la salud sexual y reproductiva. Y cuando es todavía más conflictivo poder hacer pues estos matices de la definición legal, es cuando se trata de poner en actos concretos, ¿no? Por eso dice, bueno, se puede atribuir a la falta de consentimiento, de información, de confidencialidad, ¿no? A las formas de discriminación, abandono, negligencia y abuso de medicalización o intervenciones que no demuestren beneficio. Y la verdad es que, pues, en el contexto clínico, los médicos o médicas somos muy hábiles para justificar que algo sí se necesita hacer. Entonces, pues eso es lo que complica, ¿no? Su abordaje en esta dimensión o en este debate entre lo jurídico y lo clínico. Sin embargo, creo que he tenido la oportunidad de plantear esta propuesta, ¿no? Varios estudios desde las ciencias sociales y desde la antropología han hablado de una tipificación de la violencia obstétrica, ¿no? O de varias categorías que se encuentran acá, que aunque no voy a decir que una produzca más daño que otra, o que una sea más grave que otra, sí son distintas, ¿no? En su origen, en sus manifestaciones, en sus implicaciones, pero la parte común es que todas estas ponen, ¿no? O afectan o vulneran varios derechos, pero representativamente uno. Y he tenido la oportunidad de poner a prueba esta tipología con personal de salud, ¿no? Y en lugar de decir aquí, nosotros conocemos la violencia obstétrica, digo, no. Pongo esa tabla y digo, a ver, estos ejemplos que estamos poniendo aquí, ¿les suenan? Y todos dicen que sí. Todos lo han visto, todos lo hemos experimentado y si no sabemos de alguien que lo ha ejercido, experimentado, visto, testificado, ¿no? Cuando hablamos, y la otra cuestión es que vamos a ver que algunos son quizá un poco subjetivos, ¿no? Los primeros y los últimos sí están tipificados como otras formas de delito, de omisión o de mala práctica y pues negligencia propiamente, ¿no? Entonces también el marco que tenemos para hacerles frente, pues sí es diferente. Cuando hablamos de falta de respeto y abuso, pues se vulnera el derecho a la dignidad, ¿no? De las mujeres o de las personas con capacidad de gestar y si vemos los ejemplos, pues nos suenan más comunes, ¿no? De lo que quisiéramos, desde la falta de asertividad en el lenguaje, la infantilización de las mujeres, la minimización, ¿no? De ser incapaces de tomar decisiones sobre su salud y sobre su cuerpo, la franca violencia verbal, ¿no? De así gritaste, ¿no? Cuando lo estabas haciendo, etcétera. Pero también de las condiciones antihigiénicas, ¿no? Ninguna mujer, ninguna persona debería ir a parir en, ¿no? Y entonces aquí es cuando decimos, bueno, pero eso no es mi chamba, ¿no? Eso como ginecobstetra a mí no me toca. Y por eso también hablamos que hay omisiones o que hay condiciones de esta violencia estructural
¿no? Que se traducen en violencia obstétrica y que no necesariamente es perpetrada de cara a cara, ¿no? O de manera intencionada, ¿no? Sino que está puesta en estas condiciones del Sistema Nacional de Salud que pues van más allá, ¿no? De culpabilizar o judicializar, ¿no? A un personal de salud en específico. Entonces, creo que por ello el fenómeno es complejo, pero vale la pena seguirlo explorando. También hablamos de la falta de consentimiento que vulnera el derecho a la información y esto es no dar la información clara, accesible, basada en evidencia, no hacer explícitos los beneficios, riesgos y alternativas, ¿no? El llegar y nada más firme aquí el consentimiento ya porque si no se va a morir, ¿no? Este, la falta de confidencialidad, ¿no? Que vulnera el derecho a la privacidad, entre otros. Pero esto es revelar información sin autorización y a veces decimos, ¿eso cuándo? No, no pasa, ¿no? Pues una práctica súper común es dar un resumen clínico a las mujeres después del egreso en la sala de ginecobstetricia y ponerle diagnóstico de egreso. Parto, no, puerperio fisiológico, más recién nacido vivo, más colocación de DIU. ¿Y por qué todo el mundo se tiene que enterar que la mujer quería un DIU, ¿no? O que se puso un DIU? Digo, en nuestro contexto, a lo mejor eso está muy normalizado y no tiene, no le vemos ningún problema, pero en un contexto donde la mujer, ¿no? En el matrimonio, por la pareja o por la familia, es, pues, sancionada, ¿no? Por utilizar métodos anticonceptivos o donde no tiene esa autonomía para tomar estas decisiones sobre su cuerpo, pues incluso podría ponerla en riesgo de otras formas de violencia, justamente, ¿no? Intrafamiliar, doméstica. Hay acciones que hacemos que vemos que, no, pues es que así dice el protocolo del hospital. Sí, pero lo hemos cuestionado, ¿no? Nos hemos parado a pensar de dónde vienen esas prácticas y qué implican o qué desenlaces pueden tener. Pues muchas veces no, ¿no? Y creo que por eso es importante ver estos elementos. ¿Cuántas veces, no, se interroga a un paciente sin proteger, y digo de manera activa, la privacidad? Porque sabemos que así que, ¿no? Los hospitales sí son de tabla roca o tienen una cortina, pero sí podemos cerrar la cortina, ¿no? O sí podemos decir, si vamos a abordar un tema delicado, pues hagámoslo en esta sala, en este consultorio, en este cuarto, ¿no? Frente a las limitantes de infraestructura, pues también hay acciones que se pueden tomar o el exponer el cuerpo de manera innecesaria. La discriminación, ¿no? Que vulnera el derecho a la igualdad y aquí sabemos que las mujeres y adolescentes indígenas, afromexicanas son las poblaciones más vulneradas en este sentido, ¿no? Hacer este trato desigual por condición de género, edad, clase, etnicidad, condición socioeconómica, nacionalidad. Y pues aquí la perspectiva, ¿no? No solamente de interculturalidad, sino también de interseccionalidad pues resulta como muy pertinente para el abordaje pues de algo estructural como es la discriminación, ¿no? Que sabemos que no solo es culpa del médico ginecobstetra, no solo sucede en la atención a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Pero bueno, en algunas temas, si lo vamos desmenuzando y lo vamos abordando espacio por espacio, poco a poco, pues en una de esas nos resulta un poco más fácil que decir, es que no hemos acabado con toda la discriminación que existe en México, pues pero sí tenemos un cierto alcance, ¿no? Y sí podemos actuar un poquito en nuestro contexto, en nuestra cotidianidad. Bueno, y los siguientes tres que ya son propiamente delitos que se pueden sancionar por diferentes vías, está la amenaza, la coerción, como el derecho a la autonomía, la esterilización forzada sí está en el Código Penal, ¿no? La anticoncepción no. Eh, el condicionar un servicio a la aceptación de una intervención, por ejemplo, está en una práctica súper recurrente de IMSS Prospera, ¿no? Como decían, es que le vamos a dar el apoyo, pero no se echó su papá Nicolau, ¿no? Y esto se vio sistemáticamente en los centros de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud tenía que cumplir las metas que les ponía, ¿no? La federación de un 80%, ¿no? Bueno, en realidad es 90% de detección de cáncer cervicuterino. Entonces, o sea, sí, pero, y mucho personal de salud te dice, es que todo eso que me dices, yo no tengo la culpa. El director del hospital, el secretario de salud estatal, la federación, nos pone esas metas. ¿Cómo vamos a cumplir esas metas? Y bueno, yo incluso alguna vez cuando estuve en la Secretaría de Salud, también tuve ese debate, ¿no? De si las metas se deberían en esta detección, ¿no? De poner al 100% o de decir las personas tienen esta autonomía también de decidir respecto a su salud, de no querer hacer, ¿no? Hacer el diagnóstico.
Pero bueno, en lo cotidiano, ¿no? Pues las implicaciones de condicionar estos apoyos, pues son, justamente nos dejan ver todos esos procesos y nos hacen pensar cómo es la mejor manera, no solo de plantear las metas, sino de, pues, hacer esta educación para la salud, estas intervenciones, pues, de manera, por supuesto, respetuosa de la autonomía, de la dignidad y de los derechos y sin discriminación. El abandono o la negación, ¿no? A veces pensamos, no, pues es que no es dejar al paciente afuera, ¿no? No es que, a veces las noticias nos hacen también pensar otras cosas. Yo iba a dar clase este semestre al Hospital de las Américas en Ecatepec y justo iba saliendo de clase y vi, creo que el Facebook, y vi una nota donde decía, nace bebé rumbo al Hospital General de las Américas en una combi, ¿no? Ya sonaba súper amarillista, no sé qué, pero luego leí la nota y es que en realidad nació en la combi porque el papá era el chofer de la combi. Y la mamá entró en trabajo de parto, bueno, la esposa, estaban en la madrugada y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ya, y dijo, súbete a la combi, nos vamos. Y iban en camino hacia el hospital y nació la combi, pero no iba llena, no estaba en servicio, ¿no? ¿No? Pero a veces esta perspectiva, ¿no? De los medios también nos hace pensar, ¿no? No, entonces fue una negación de servicio cuando no había sido nada de eso. Pero sí nos pasa que no se utilizan insumos aun cuando estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, en la implementación, ¿no? De los servicios de aborto seguro en México, los insumos recomendados son medicamentos y aspiración manual endouterina. Y los lugares la tienen. Y aún así decían, no, pues legrado. ¿Y por qué legrado? Que ya es una práctica obsoleta. Es que si no, ¿cómo van a aprender los estudiantes? ¿Y por qué tendrán que aprender una práctica no recomendada que podría, si acaso, utilizarse como una excepción en el abordaje médico clínico? Y cuando tienes además los insumos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando sí hablamos de esta negación, ¿no? De los servicios basados en evidencia. O, bueno, otro ejemplo es el manejo inadecuado del dolor o, de hecho, inducir el dolor, que es una práctica, pues, bastante frecuente como castigo al ejercicio de la sexualidad o a la vivencia de una sexualidad. En realidad, la colocación de un DIU, la colocación de un implante no debería doler, para eso hay anestesia local, o sea, debería ser cero dolor. ¿Y qué se dice? Bueno, pues por dar el servicio, o ya, pues por lo menos se va a ir con el método, ¿no? Y no, pues un implante sin anestesia, un DIU sin anestesia y un calambre. No, o sea, lo hemos normalizado, dicho, bueno, pues sí, la prestación de servicios es lo que hay, sí, pero es a costa del dolor y en ciertas áreas, ¿no? Eh, si pueden, fíjense cuando estén rotando o así, pero los manejos del dolor en ginecobstetricia son particularmente malos. O sea, hay mujeres que tuvieron una emergencia obstétrica, que tuvieron un empaquetamiento, una cirugía mayor, ¿no? Y están con paracetamol. Y entonces, como, ¿de verdad? O sea, es una emergencia obstétrica y ese es el manejo del dolor. Bueno, pero está viva, al menos, ¿no? O sea, eso esperaríamos. Entonces, es un dato que casi nunca se ve, ¿no? Este detalle, esta minucia del tema, ¿no? Y pues, como tal, la negligencia o mala práctica, que pues es sancionable sin duda a través de otras vías, tanto judiciales como no judiciales, como el arbitraje médico o las quejas ante derechos humanos. Y bueno, no quisiera yo dar eh, miles de diapositivas en cifras, pero sí pues plantear algunos ejemplos muy icónicos para situar pues la relevancia de este tema, como que el 70% de las mujeres en México mayores de 15 años, según la ENDIRE de 2021, han vivido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas. Cerca del 50% de estas violencias en general es violencia sexual y el más del 12% vivió violencia sexual en la infancia. Entonces, creo que por eso la pertinencia de nombrar, ¿no? La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Por cada 10 delitos sexuales registrados, 9 son de mujeres, uno de hombres. El 30%, más del 30% de mujeres entre 15 y 49 años reportó algún tipo de maltrato durante la atención del parto cesárea y esta variable se incluyó por primera vez en la INDIRE de 2016 y en 2021 se volvió a preguntar, pues hablando de violencia obstétrica. Más del 70% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia alguna vez. En 2024 dieron a luz casi 8,000 adolescentes entre 10 y 14 años.
por definición, estos embarazos son producto de múltiples violencias y particularmente de violencia sexual o violencia equiparada. Y obviamente, pues ninguno o casi ninguno se trata como tal, ¿no? Las mujeres indígenas, por supuesto, reportan más niveles de violencia de todo tipo, particularmente en las relaciones de pareja, y estas muchas veces justificadas, ¿no? Por los usos y costumbres, por el relegar la violencia al ámbito público y invisibilizar la que ocurre en el ámbito privado o por la falta de denuncia, ¿no? También por el mismo, pues, limitantes y formas de marginalización. Y también en el ámbito escolar. Eh, Dije, no quisiera más hablar de más cifras de violencia, pero bueno, creo que con esto nos da cuenta de su relevancia, además de entender la violencia de género como también como un problema de salud, ¿no? Que profundizaré en breve. Pero también quiero pues poner algunas premisas, ¿no? Para reflexionar sobre la otra vía, sobre esta postura acerca del cuidado. Y pues cuidado es un término, no una palabra que coloquialmente escuchamos, ¿no? Pues, cuídate mucho, ¿no? Nos cuidamos, lo usamos en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Hoy en el ámbito político, también con el nuevo propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, pero vamos a irnos un poquito más atrás. Y el concepto que pues propongo acá es cuidado de sí. En latín, este concepto viene del vocablo cogitatus, que habla o que significa reflexión, pensamiento o interés reflexivo por algo. Y el verbo cogitare nos dice co, que es una acción conjunta o global, y agere o agitar, que significa poner en movimiento, hacer avanzar o actuar. Entonces, el cuidado nos implica la reflexión, es una acción y es colectivo. Si nos vamos a la filosofía griega, grecorromana, el cuidado de sí hacía referencia a la manera en que se reflexionaba de manera ética sobre la libertad individual. Y bueno, este concepto, aprovecho para el corte como de propaganda, tuve la oportunidad de desarrollarlo y publicarlo en en el seminario de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y acaba de salir este diccionario, pues no lo pueden ver, pero diccionario de filosofía para jóvenes escrito por mujeres. Entonces es una construcción colectiva de mujeres de diferentes lugares de México y Sudamérica que participamos de esta red y yo elegí el concepto del cuidado de sí, así que está disponible en línea, también se los puedo compartir. Justo salió a principios, no, el viernes pasado, así que está recién salido del horno. Y bueno, cuando hablamos de esto aplicado a la salud, hablamos de una propuesta que hace principalmente una antropóloga de la Escuela de Ámsterdam, Anne-Marie Moll, que dice, bueno, las lógicas del cuidado. El cuidado de sí no es una capacidad humana, sino una estructura, así como hablamos de la violencia estructural, también el cuidado es estructural. Engloba a nuestra existencia y le da unidad, ¿no? A la existencia humana. Y ella dice que en el ámbito de la salud hemos privilegiado la libertad de elección, de decisión y la autonomía, que siguen siendo importantes, pero también esto pone un énfasis en la individualización, ¿no? En la desvinculación. Y por esto ella dice que toda elección debe acompañarse de la lógica del cuidado, ¿no? Muchas veces como personal médico, cuando hablamos del consentimiento, decimos, bueno, yo ya le di las oportunidades, pero es su decisión. Ah, ok. Yo como con cuántos elementos puedo decidir. Dice, desde una lógica del cuidado, hablamos de una responsabilidad conjunta. Hablamos de que la relación entre médicos y los pacientes son un vínculo. Y si hablamos de un vínculo, es que nos preocupa el otro y nos preocupa la decisión que tome, ¿no? Y por supuesto que vamos a poder a garantizar su autonomía, pero desde el acompañamiento, no desde el, bueno, ahí usted sabe, ¿no? Ahí usted me dice, o cuando, ¿no? Frente a la violencia obstétrica también he escuchado, es que las mujeres conozcan sus derechos y los demanden. Sí, yo quiero que alguien demande sus derechos con 8 centímetros de dilatación y 6 contracciones por minuto, ¿no? En ese momento se te olvidan. O que alguien, ¿no? Que le acaban de dar un diagnóstico de alguna enfermedad terminal, ¿no? Lo tome desde la perspectiva racional y pregunte por todos los riesgos, beneficios, alternativas en ese momento, ¿no?
Entonces, pues esta parte del cuidado invita a la posibilidad como pues personal de salud, ¿no? De poder acompañar la autonomía, la toma de decisiones y el proceso de elección. Y entonces ella dice, en la lógica de la elección, la enfermedad o el padecimiento es como una excepción, es algo que le pasa al otro, que no tiene que ver con nosotros, pero en la lógica del cuidado, esto habla de nuestra condición corpórea y de la fragilidad de la vida que compartimos, ¿no? De esta condición de vulnerabilidad que es inherente, ¿no? A todas las personas. Y por esto, bueno, propongo cuatro reflexiones, un poco para pensar cuál es el quehacer ahora sí de la medicina, ¿no? Que creo que pues parte de estas reflexiones han sido traídas, y por eso pongo estos ejemplos desde la antropología y pues también desde mi experiencia y trabajo profesional, pues como antropóloga médica, ¿no? De poder reflexionar ciertos aspectos de la práctica médica, ¿no? Para poder encontrar justo estos pequeños quehaceres cotidianos para enfrentar y eliminar, ¿no? O contribuir con la eliminación de estas violencias. La primera pues tiene que ver con reflexionar sobre nuestra disciplina, ¿no? Y yo plantearé aquí una pregunta que parece como muy simple, ¿no? ¿Cómo la biomedicina reproduce estos estereotipos o estas prácticas nocivas de género, ¿no? Y la primera me llamó mucho la atención porque yo quería profundizar en esta idea de, pues que la medicina, ¿no? Ha sido probada, experimentada, planteada desde este ser humano, ¿no? De sexo masculino de unos 70, de 70 kilos, y muchas veces no tenemos información de cómo actúan, ¿no? Ciertos medicamentos o cómo ciertas fisiopatologías en otro tipo de poblaciones. Y cuando busqué una imagen para esto, justo vi esta imagen del sujeto anatómico del Departamento de Anatomía, escuchen por acá, que dice, el sujeto anatómico, edad 30 años, mide unos 70 metros, es mesomorfo, asexuado. No, no sé en qué nos estorba la sexualidad, pero bueno, pesa 70 kilos y esa. Entonces, a la medicina le estorban muchas cosas, ¿no? Y esta parte que le estorbe la sexualidad, pues es muy interesante porque es la raíz de muchas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? De cómo parte del estereotipo de que la sexualidad, primero con fines reproductivos, ¿no? Y luego como algo, pues, no autorizado, ¿no? Para las mujeres. Y escuché la otra vez una gineco que me gustó mucho su reflexión. La violencia en el parto es porque la mujer está mostrando, ¿no? Abiertamente que tuvo relaciones sexuales. Está embarazada y eso es la constatación de que tuvo relaciones sexuales y eso por alguna razón molesta, ¿no? Entonces me hizo pensar bastante y además esto lo reforzamos hasta con los nombres que le damos, ¿no? A los nombres anatómicos. Y me encanta este meme de, esto es un sistema uterogenital, ¿no? Pero lo de abajo sí es un aparato reproductor, ¿no? Entonces, porque hemos pensado desde siempre estos órganos con fines reproductivos, ¿no? Y esto tiene implicaciones por años, ¿no? O sea, las políticas dirigidas a mujeres en edad ya no reproductiva o hacia el climaterio o menopausia han estado ausentes. No hay nada en la Ley General de Salud que incluya a las mujeres como prioridad en esta etapa. Aunque sabemos que aumenta el riesgo cardiovascular, ¿no? La predisposición a síndrome metabólico, ciertos tipos de cáncer, y aún así las políticas acaban en la edad reproductiva a los 49 años. Ah, bueno, y empiezan en los 15 cuando ya vimos que vamos un poco atrasados. Y bueno, otra práctica nociva de género que se da no con los pacientes, sino entre el mismo personal, pues son estos estereotipos, ¿no? También reproducidos en la sociedad de, ¿saben? Todo este movimiento de las mujeres de no soy señorita, soy doctora, ¿no? Y pues esta parte es ilustrativa, ¿no? En cómo podemos parar o dejar de reproducir estos estereotipos, ¿no? Más allá de que nos dé risa, que lo naturalicemos, ¿no? Nos preguntamos cómo afecta, ¿no? En la vida profesional de uno y de otro, ¿no? Entonces, generar estas reflexiones sobre la disciplina no solo ayuda en la relación con las personas usuarias, con los pacientes, sino también con nuestras relaciones como personal médico, como equipos de trabajo, ¿no? En el ámbito de la salud. Bueno, el siguiente tema es ahora también, pues,
cuestionar nuestras prenociones, ¿no? No solo, no quiero llamar prejuicios, todos tenemos nociones que vienen de nuestras formación, de nuestras formas de socialización en la familia, en la escuela, los diferentes contextos a los que pertenecemos, y no por saber medicina ya estamos fuera de todo ello, ¿no? No nos da ninguna extrema unción acá, ¿no? Sino que se conjunta, ¿no? Entonces, ¿cómo se entrelazan nuestras creencias o nuestras perspectivas con el saber y la práctica médica, ¿no? Creo que para mí es una pregunta que tendremos que hacer de manera cotidiana, para no fragmentarnos, porque luego nos pasa el, bueno, es que en mi familia se cree esto, ¿no? Se tienen estas prácticas cuando hablamos también de recursos tradicionales, de medicinas alternativas, pero yo en medicina aprendí que esto. Sí, pero somos parte de las dos cosas, pero las dos cosas coexisten. Entonces, para evitar sentir esta fragmentación de entrada, ¿no? Como una forma de autocuidado, y también nos ayuda a, pues, comprender mejor, ¿no? Las creencias y la perspectiva del otro. Y aquí digo algunas prenociones, ¿no? Que quisiera ejemplificar es o cuando hacemos una historia clínica ginecobstétrica, ¿no? Casi siempre le preguntamos a una mujer, ¿y inició vida sexual? ¿Cuántos años? Tales. ¿Cuántas parejas? Tales. ¿Tiene pareja actual? Sí. ¿Una sola pareja? Sí. ¿Usa métodos anticonceptivos? No. Y ahí, bueno, pues tiene que usar, ¿no? Y ese es un ejemplo de una consulta. ¿Cuándo preguntamos si esa pareja era hombre o mujer? ¿No? A lo mejor era mujer y no necesita ningún método anticonceptivo, ¿no? Pero vamos así en el flujo de cómo aprendimos la historia clínica, ¿no? Y no nos paramos a ver cómo ahí hay una pequeña y sutil invisibilización, ¿no? Pero, pues, que además, no solamente diría yo, ay, eso es violencia, no es violencia. Diste una consulta que no tuvo el resultado médico esperado ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera al diagnóstico, ¿no? O sea, entonces, no hay que irnos tan lejos. Eh, Otra cosa que está bastante estudiada es el sesgo de género en la medicina, ¿no? Como particularmente en medicina interna, por ejemplo, hay muchos casos en donde los infartos agudos al miocardio no son diagnosticados en mujeres porque son crisis de ansiedad, porque es la loca histérica. Entonces, esto está bastante estudiado en artículos científicos de estos síntomas, ¿no? Y parece que estamos en el siglo XVIII hablando de la histeria, pero es que en realidad, ¿no? Y hoy que está también creo que celebro, ¿no? El posicionamiento de la salud mental, pero eso no quita el seguir haciendo esta historia, esta perspectiva integral y el hacer un diagnóstico diferencial. Y esto está, pues, nombrado incluso desde la biomedicina como sesgos de género que obstaculizan o que conducen al error diagnóstico o al error por sesgo de género, que está pues igualmente estudiado, pero viene justamente de estas prenociones, de esta parte de nuestro contexto cultural que pues no se nos quita cuando, ¿no? Cuando cruzamos así la trampa de botas o el hospital, no se queda afuera, se viene con nosotros, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión siempre es como muy necesaria. O otro campo en donde también he tenido la oportunidad de entrevistar a estudiantes de medicina, a residentes, a médicos, por ejemplo, de algo tan simple como si las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho, pueden decidir, pueden elegir, pueden tomar decisiones, y por lo general hay hasta como un temor de, ok, aquí algo legal me vigila. No, yo creo que no, son menores de edad, ¿no? Nos puede este deber del ciudadano mayor de edad, ¿no? Porque también tenemos una cultura profundamente edadista, ¿no? O adultocentrista. Entonces, no, sí tienen derechos, ¿no? Está este concepto de la autonomía progresiva de las niñas y adolescentes, y también nos puede más esta construcción social que el marco legal que en efecto existe, ¿no? Entonces, creo que también algo que perpetúa la violencia es pues este actuar desde el miedo, ¿no? Que a veces el miedo viene del desconocimiento. Entonces, creo que estas reflexiones también nos llevan un poco, así como decimos, tengo duda del diagnóstico, ¿no? Voy a preguntarle a ChatGPT, ¿no? Antes era, voy a leer el Pocket, ¿no? Ahora pues ya está mucho más fácil, pero también podemos tener dudas relacionadas con el género, con estos estereotipos, con estas construcciones sociales, ¿no? Así de verdad, ¿no? ¿Será cierto? Em, que muchas de las cosas que hemos hablado y de la violencia empieza por el lenguaje, ¿no? Por esta forma sutil, formas simbólicas, ¿no? Entonces, concientizar nuestro lenguaje ha sido una apuesta, ¿no? Un llamado desde las ciencias sociales a la medicina,
porque muchas de estas tensiones en el ámbito de la relación médico-paciente, pues tienen su origen en el lenguaje. Y es porque nuestra experiencia como seres humanos está atravesada por el lenguaje, ¿no? El lenguaje en este sentido no solo dice cosas, hace cosas, ¿no? Produce, transforma, reproduce las asimetrías, puede generar violencia, mantiene un orden social, pero también embellece, sana o alivia. Entonces, esta propuesta la hacen, hay un artículo que se llama Mind Your Language, que aborda cómo se da en los servicios de obstetricia este lenguaje y hace un comparativo, ¿no? Entre las frases que se escuchan, bueno, yo hice la traducción adaptada un poco al contexto mexicano, ¿no? Eh, y cómo sugieren los autores que podría decirse. Y es que parece obvio, pero es el lenguaje que cotidianamente aprendemos, ¿no? De los médicos, del sistema de salud y pues se reproduce porque digamos que en ese sentido la medicina es como cultura, ¿no? Y entonces nos vamos socializando en ese ambiente y pues no reflexionamos, ¿no? En cómo con el lenguaje reproducimos estos estereotipos, ¿no? Le dice, la de paciente poco cooperadora. Pues, ¿quién tiene que cooperar con quién, no? Y no solo en el parto, digo, en el parto la mujer, o sea, va a parir, ¿no? El cuerpo es el que sabe hacer las cosas, ella es la central y nosotros o la medicina le ayuda a que eso sea de manera más segura, sin dolor, etcétera, ¿no? Pero en todos los ámbitos de la medicina decimos es que el paciente estaba poco cooperador. O sea, ¿qué tal si dijéramos, es que se observa dificultad para poder hacer esta intervención, para poder explicarle, para poder dar información, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? A poner esta asimetría en el paciente tendría que cooperar para que yo médico pueda hacer eficientemente mis labores, ¿no? Y llegar a mis resultados. Entonces, bueno, es un cambio de enfoque, es un cambio de lenguaje, pero las implicaciones, ¿no? Pues van más allá, ¿no? Van hacia la reproducción de estas asimetrías. O decir, ¿no? De esta medicina defensiva, es que la paciente se negó, ¿no? Se niega a, bueno, no solo se negó, pero algo sí hizo, ¿no? Entonces optó por en lugar de tal, ¿no? O sea, no va en contra de dar información, ¿no? Sino de no ponerlo, esta lógica de la elección, ¿no? Esta lógica de la autonomía, sin hablar, ¿no? De esta perspectiva del cuidado. Decir, bueno, bajo umbral de tolerancia al dolor. Sí, es una forma muy médica, muy común de decirlo, pero refleja, ¿no? Pensándolo con mayor profundidad, es esta visión del cuerpo como insuficiente, el cuerpo como que no tolera, como que no aguanta, como que no está hecho, y que particularmente se pone en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Como débil. Y pues de eso no ganamos nada. ¿Qué pasaría si en lugar de eso decimos, vamos a tratar de que puedas manejar mejor el dolor? ¿No? O lo que se tiene que hacer, ¿no? Y ahí el autoritarismo, el yo sé, el conocimiento está de mi lado, ¿no? En lugar de lo que recomendamos es esto y existen estas alternativas, estos beneficios, estos riesgos. Y bueno, ya algunos que son francamente pues agresivas o amenazantes, ¿no? Como decir, no quieres poner a tu bebé en riesgo o sí, ¿no? En lugar de decir, estamos haciendo lo posible para que este proceso sea seguro o hablábamos ahorita de la lactancia, ¿no? Vas a dejar que tu bebé se muera de hambre en lugar, ¿no? De dejar de naturalizar, ¿no? Esta idea que las mujeres nacimos sabiendo parir, sabiendo amamantar, porque somos mamíferas, ¿no? Pero, ¿no? No es algo que se haga de manera automática, ¿no? Entonces, pues requiere de un acompañamiento y de estas redes de cuidado que antes se daban a veces en la comunidad con las madres, las hermanas, las mujeres que ya habían tenido hijos. Ahora que nos hemos llevado la atención del proceso reproductivo a los hospitales, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que ser esa red de apoyo que pueda asesorar y que pueda acompañar en este proceso. Y por último, bueno, también, así como hay que pensar en nuestro lenguaje, también hay que pensar y repensar nuestros silencios, ¿no? Y creo que el silencio es otro elemento pues muy estudiado por la antropología, ¿no? Pensando que la realidad es más de lo que el lenguaje puede decir, ¿no? Y el silencio es un elemento crucial en el mundo social y en todo orden y estructura social. El silencio a veces puede representar omisiones, pero también es una forma de protegernos, también está vinculado con nuestros tabús, nuestras censuras o la censura impuesta o autoimpuesta, ¿no? El estigma o incluso como un mecanismo para enfrentar estas violencias mucho más severas.
Em, Hay una situación interesante, es por ejemplo la violencia sexual como problema de salud, ¿no? Antes que ser un tema legal, ¿no? Sabemos que las 72 horas, ¿no? O sea, que la violación sexual es una urgencia médica, que las primeras 72 horas son cruciales para todas las medidas profilácticas, evitar un embarazo, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, para contener el daño psicológico y la salud mental. Sin embargo, pues socialmente no lo vemos así. Y cuando llegan a urgencias, lo primero es como de, y ya denunció, ¿no? A mí no me toca. Y ¿no? Entonces, hay esta omisión, este silenciamiento de decir, no, o sea, cómo tratar con casos de violencia sexual. Y también se debe en parte al contexto, ¿no? Cuando hablamos de este tema con personal de salud, algunos que dicen, bueno, pero ¿qué tal que luego el agresor, ¿no? Es de alguna pandilla, alguna mafia y vienen y me disparan, ¿no? Aquí en el hospital y ha pasado. Sabemos que vivimos en un contexto de violencia estructural y de diferentes formas de violencia. Entonces, usamos el silencio para protegernos, pero también porque pues no es un tema complejo, ¿no? Entonces es una forma también de estigma o de censura de algo que no quisiéramos que sucediera, ¿no? Pero así, pues muchas veces, pues como sistema de salud, pues no estamos siendo este eslabón que pueda contener otras formas de violencia. Entonces, de esto también tenemos muchos casos de violencia física, ¿no? Que fueron escalando y que han culminado en feminicidios que pudieron ser advertidos con esta denuncia o con esta, pues, con este no silenciamiento, ¿no? Entonces, sí son temas sociales, por supuesto, pero también es importante cambiar la narrativa porque hay momentos en que las violencias de género también son un problema de salud, ¿no? Y también nos toca, pues como tal, ¿no? Como problema de salud, no vamos a cambiar las condiciones sociales, no vamos a cambiar ni los micromachismos, ni los modelos de masculinidad, no, pero sí podemos contener, ¿no? O ser este eslabón en esta trayectoria compleja que viven las mujeres, ¿no? En las situaciones de violencia e incluso evitar un desenlace mucho mayor. Y bueno, ya eh, para concluir, pues en estas reflexiones quisiera otra vez regresar y puntualizar que el cuidado se convierte en un posicionamiento ético-político, ¿no? Como este acto reflexivo, como una expresión de la relación de nosotros mismos con los otros, y este otro, ¿no? Son las personas, pero también son los seres vivos y también es nuestro entorno, pensando en una antropología, pues menos antropocéntrica, ¿no? En una bioética menos antropocéntrica que también pues resalta que como seres humanos necesitamos de un ecosistema, ¿no? Y necesitamos del lugar que habitamos para poder, pues, seguir vivos y mantener esta salud o este bienestar. El cuidado de sí, pues se da en el diálogo, ¿no? En poder incluir la diversidad de voces, en poder reconocer a todos los otros, las otras, les otres, y en la conservación de la vida de todos los seres. Para lo cual, dirá el filósofo Alain Badiou, que necesitamos de cuatro cosas: de la razón, es decir, la lógica, el conocimiento; de la política, o sea, de estos espacios de deliberación, ¿no? Que están en todos los niveles, no solamente la política institucionalizada, sino justamente, ¿no? Espacios como este grupo de interés que surgen en una estructura que es la Facultad de Medicina, ¿no? En donde se da lugar a estas múltiples voces, ¿no? Del arte, ¿no? O las formas creativas y del amor, ¿no? Como esta posibilidad de establecer los vínculos y esta preocupación por la vida, ¿no? Pues, que compartimos. A través de estos es que es posible la transformación social, la definición del proyecto de vida, la salud, el bienestar, el ejercicio de los derechos y la vida digna. Frente a estas formas de desigualdad, de invisibilización, de silenciamiento, ¿no? Y de precarización de la vida, el cuidado es una vía de resistencia. Y bueno, en palabras de Butler, dirá que una forma no violenta, ¿no? De hacer frente a la violencia, de cuestionar este orden social y cuestionar aquellas prácticas que van en contra, ¿no? De la vida, en contra de la dignidad y de los derechos, es esta forma de no violencia que ella dice es el deseo por el deseo del otro de vivir, es decir, que todas las vidas sean dignas de ser vividas y preservadas. Muchas gracias.
las inquietudes. Eso me queda un poquito de, mm, pues sí, como te dice, de inquietud, y no sé exactamente qué es lo que se debería hacer, pues de un nivel individual y a un nivel, pues, como ya lo socialismo, o para evitar el tipo de violencia, porque mucho de lo que se comentaba era, es que es estructurado, es que así es el protocolo, es que así está marcado, es que así lo dice, es que el espacio es así, no se puede hacer de esta manera. Desde la Constitución de hacernos un justo, ¿qué debería de cambiar para que pues, existan estos cambios y fíjate, pues sabemos que está mal, se acaba de evidenciar aquí. ¿No? Eh, Quizá lo que ha sucedido en este espacio conjunto entre la antropología y la medicina es que quizá hemos puesto la mirada, ¿no? En analizar cómo se dan estos procesos, ¿no? Yo diría, a veces creo que pecamos de poner el dedo en la llaga, ¿no? O en la falta o en lo que no se hace. Eh, pero también creo que quizá las alternativas yo las veo desde bueno, desde mi perspectiva antropológica, pero puesta en lo que sí hay, en las políticas públicas, en los instrumentos que sí existen. Y es que a veces, o esta reflexión, la medicina está más centrada, ¿no? En ver como los últimos papers, ¿no? A veces cuando pregunto en los salones, ¿conocen la política pública en México para estos casos? ¿La política qué? ¿No? O sea, nos falta esta visión estructural de la salud, ¿no? En donde desde la OMS, ¿no? Se emiten estos lineamientos y directrices, ¿no? Que llegan al gobierno mexicano y que aquí se traducen en programas de acción específicos, en un programa sectorial de salud, en lineamientos técnicos que luego vemos que el personal de salud no conoce o conocemos poco, ¿no? Eh, yo lo primero que diría es que a veces no hay que inventar el hilo negro porque claro, al personal médico normalmente no nos gusta hablar de violencia de género, pero es irónico que es desde el ámbito de la salud que se han generado más lineamientos, protocolos y guías para la atención de la violencia de género que de otros sectores, ¿no? Entonces, creo que hay que, por supuesto, difundirlos, conocerlos, ¿no? Por eso yo ponía en la última diapositiva este protocolo de atención, ¿no? Porque existen. Entonces, hay veces que tiene que ver con el hacer, ¿no? Con el difundirlos y ¿verdad? Tomar mano de las cosas que ya están hechas para ponerlo en práctica desde el ámbito que nos corresponde, ¿no? Y yo quiero focalizar en la consulta, en la relación médico-paciente. Desde hace muchísimos años existe, por ejemplo, una cédula de detección de violencia que se podría aplicar de manera sistemática y que toma 5 minutos. Pero no sé, ¿qué tanto es también no? No, porque sí lo he platicado con médicos, es que abrimos la caja de Pandora. Y es que, pues sí, sí abrimos la caja de Pandora, pero también por eso hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, digo, existe trabajo, nadie quiere trabajar, ¿no? Nadie quiere trabajar de más, pero existe, ¿no? Las áreas de trabajo social, de psicología, y a veces es una referencia, una interconsulta, y yo creo que el punto es darle el mismo valor. O sea, darle el mismo valor como problema de salud, por ejemplo, ¿no? Si llega una paciente con síndrome metabólico y que no sigue un plan nutricional y la vamos a derivar a nutrición, o sea, ¿por qué no haríamos lo mismo cuando detectamos una situación de violencia, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va en tomar mano del equipo que sí existe de salud y bueno, pues hago la interconsulta y aunque sea una necesidad más, un eslabón más en la atención, ¿no? Una demanda más, pues estamos como, pues creo que haciendo lo que toca a cada quien, ¿no? Y sé que a veces salen los directores de hospitales, es que ya referiste otra vez, es que psicología está lleno, ¿no? Pero creo que la única manera de visibilizar es saber que el problema existe, ¿no? Entonces, pues si lo invisibilizamos y seguimos como más bien diciendo, no, pues seguro no va a haber lugar, ya mejor no lo mando, pues ni siquiera queda sentado en ningún lado, ¿no? Es como toda esta información que tenemos de datos de salud que se pierden y que el personal de salud los conoce, lo vive cotidianamente, pero pues mejor no lo reportamos, mejor no lo anoto, pues ya se me fue la lista, pues, ¿no? Entonces, híjole, sí, sí creo que hay una parte, yo creo que es de poner en el mismo nivel de jerarquía
estos diferentes problemas de salud, ¿no? Que otros que sí consideramos como un problema cuando decimos, no, bueno, esto no es de salud, ¿no? Cuando puede tener, ¿no? Incluso, pues, creo que, o sea, una mujer víctima de agresión, de violencia física, igual llega antes a un feminicidio que a morirse de diabetes. Por ahí me iría mi reflexión muy cotidiana. Evidente los avances desde que te conocí como estudiante de medicina, estudiando el doctorado, pero ahora con esta gran capacidad para captar este mundo del mundo hospitalario sobre todo y en especial de la clínica obstetricia, ¿no? Me interesa el de que nos platiques más sobre este proyecto que tú iniciaste en el Centro Nacional de Equidad de Género, sobre los llamados entornos habilitantes. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue tomado en el propio centro? ¿Y qué aplicabilidad tuvo? ¿Sus consecuencias? Un poquito sobre estos aspectos de los llamados entornos habilitantes, que evidentemente de alguna manera creo que ya existen estudios que hacían que disminuyera la violencia obstétrica. ¿Sí? El que se pudiera permitir que entrara el marido o algún familiar o alguna persona hacía que el personal médico y de enfermería le bajara a la violencia verbal, incluso física, etcétera. El hecho de que la mujer pudiera escoger más o menos un tipo diferente de parir, ¿sí? Y de que pudiera tener también muy cercanamente a su bebé y no hacer una separación absoluta. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo nació? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, o sea, sin duda tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Mis trabajos de investigación, sobre todo el del doctorado, que fue una etnografía hospitalaria. Estuve 16 meses dentro de un hospital, así siendo primero la silla, ¿no? Solo viendo esta interacción, ¿no? Entre el personal de salud, las personas usuarias, los diferentes servicios. Poco a poco, bueno, pues me fui haciendo también parte de la comunidad y eso me dio la oportunidad, ¿no? Me decían, ¿vas a ver violencia obstétrica? Y yo, a ver, seguro la voy a ver, pero no, de eso no es mi tesis, ¿no? Sino que quiero entenderla más en profundidad. Entonces, hubo veces que estaba, ¿no? Sucediendo el acto ahí, ¿no? Y yo lo interrumpía. Entonces, creo que parte del trabajo cualitativo de la antropología también es esta decisión de, a ver, ¿qué me interesa más? ¿Documentar esto y hacer pornografía de la violencia en la tesis o hacer que no pase? Y pues es hacer que no pase, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo no quería estudiar violencia obstétrica, pero sí entrar de lleno en cuáles son los elementos, ¿no? Que tienen que ver con o que van predisponiendo a que esto suceda. Creo que una de las cosas clave era que todo espacio, ¿no? La disposición del espacio produce un orden social. Y en medicina, así como nos encanta la bata para, ¿no? Darnos un lugar, pues nos encanta, ¿no? Esta estructura de cómo están los hospitales, que también nos da un lugar de jerarquía, ¿no? Que expone los cuerpos de los otros. Claro, el médico casi nunca ve que también se expone a sí mismo, ¿no? Que también los pacientes lo ven, que nos ven, ¿no? Que tienen una percepción de nosotros, ¿no? Cuando estamos dando consulta. Entonces, ver eso in situ fue muy interesante. Y bueno, pues una de las cosas es la historia de cómo o sea, anteriormente, ¿no? Los partos ocurrían en casa y los hospitales o los nosocomios empezaron para atender a las mujeres en situación de calle, ¿no? O las mujeres más marginalizadas que no tenían casa en donde tener su parto. Pero pues después viene esta industrialización y entonces así, si la producción en serie funciona para hacer coches, pues funciona para hacer niños, ¿no? Entonces les empezaron a vender a los médicos. Imagínate, vas a ahorrar muchísimo, ya no tienes que ir casa por casa, aquí vas a tener a todas, van a venir, tienes tu instrumental, no vas cargando, no vas en la carreta, te sale más barato y pues ya funciona perfecto.
Entonces, claro, se vendió muy bien, ¿no? Para también un mundo que se quería poblar, pero ahora creo que tenemos menos nacimientos, ¿no? La natalidad va a la baja y lo menos que podemos hacer es que cada uno de esos sea enteramente cuidado y respetado, ¿no? Porque da para ello. Luego surgió de esto que decías pues, ¿qué hacer, no? Y cuando uno está en el lugar de hacer, y pues llegué al lugar de hacer. ¿No? Si la violencia es algo estructural, yo decía, ahora que estoy quizá en lo más alto que voy a pretender llegar de la estructura como directora de salud materna y perinatal en la Secretaría de Salud, ¿no? Pues es desde aquí que toca. Entonces yo decía, a ver, yo desde sociedad civil o desde la academia, pues sí visibilizaba la violencia obstétrica, sí la experiencia, sí el testimonio, ¿no? Pero ahora, pues desde acá, si esta es la estructura, pues toca abordar los factores estructurales. Entonces, pues, ¿y que cuáles son los factores estructurales, no? Pues la disposición, ¿no? De la infraestructura física, los recursos humanos, los insumos, el presupuesto, el lineamiento, la política, ¿no? La capacitación del personal de salud. Y dije, bueno, pues esos son, ¿no? Si yo le llamo violencia obstétrica, todos me van a decir, no, no, esta está loca. Pero dije, los factores estructurales son estos que permitan que justo la atención suceda de otra manera, ¿no? Que no haya pues ¿cómo la mujer va a elegir dónde parir si en esta cama no se puede? Y tienen razón, ¿no? O cómo si el protocolo dice que el parto se atiende en quirófano, y tienen razón. Entonces, pues justo fue incidir en esos aspectos estructurales. Desde la perspectiva de, por ejemplo, de derechos de la Comisión de Derechos Humanos y de muchas, ahora sí, academia y organizaciones, todo el tiempo me decían, es que ¿cómo es posible que no estés haciendo nada para la violencia obstétrica? Y yo, pero no se llama así. Bueno, el lenguaje hace cosas, ¿no? Y yo, pues no se llama así porque, o sea, si yo pongo el protocolo para la violencia obstétrica, es primero, se conecta todo el mundo, que las mujeres o sea, van a acudir a un lugar que no hable de embarazo, ¿no? O sea, es un término académico, no es familiar para nadie, o sea, para muchas mujeres todavía, ¿no? Entonces, pues no, yo lo que tengo que hacer es atender, ¿no? Que las mujeres vengan, demanden los servicios y además que esos servicios pues sean de la mejor manera posible. Entonces, por eso surgió la idea de cambiar la estructura, de cambiar, de hacer esta guía y el nombre, pues, tenía que ver con, pues, qué habilita una atención diferente, ¿no? ¿Qué lo hace posible? Entonces, de ahí salió ese nombre y la experiencia positiva, pues, fue el nombre que le dio la OMS a sus últimas recomendaciones para, o sea, ya no llamarlo parto humanizado, respetado, porque además eso tenía pero si somos humanos, también tengo esa discusión lista, pero ya me había hartado de decirla. Entonces dije, ya, no quiero lidiar con él, pero si somos humanos, ¿no? Entonces ya dije, no, parto humanizado, no. Entonces dije, bueno, pues si la OMS la llama experiencia positiva, es una forma de plantearlo, como dicen, de manera afirmativa. Entonces, pues así se llamó, ¿no? Entornos habilitantes para una experiencia positiva en la atención del embarazo y parto puerperio. Y el eje era la implementación de salas de labor, parto, recuperación, es decir, este espacio y esta infraestructura. Entonces, eso fue lo que desencadenó, pues, los procesos, la capacitación, el presupuesto, los insumos, ¿no? Y de los obstáculos es que siempre te sale alguien con, pero es que mire, aquí el lineamiento de infraestructura de 1993 dice que los partos se atienden en quirófano, ¿no? Hay una cantidad de documentos y de burocracia y de normativas, ¿no? Que salen y salen y salen. Y bueno, hay normas que sin duda, ¿no? Y hablando de género, ¿no? Siguen obstaculizando de maneras muy interesantes la atención, ¿no? Tan simple, la norma 004 del expediente clínico dice la nota que elabore el médico, ¿no? Ya no hablemos solo del lenguaje incluyente, ¿no? Del personal médico, no, es que solo el médico que sale de la licenciatura de médico puede hacer una nota, ¿no? O sea, desde hace años hay servicios como las clínicas de heridas, de estómago, que están a cargo de personal de enfermería y por esa norma no pueden hacer una nota. No pueden hacer una nota clínica porque se llama nota médica. O sea, y esa norma sigue así vigente. Las enfermeras solo pueden hacer nota de enfermería, ¿no? Cuando ya tenemos enfermeras especialistas en diversas áreas. Entonces, pues es un tema, híjole, de género, pero en intersección con estos poderes, estas otras formas de jerarquía
que además yo digo, ya cámbialo, porque en efecto, el médico, el personal médico no puede con todo y cada vez pedimos más, ¿no? Que hagan la detección de violencia, que atiendan violencia sexual, que refieran oportunamente, que den consejería, que asesoren. Si cambiáramos eso, realmente podríamos integrar equipos multidisciplinarios de salud, de profesionales autónomos que hagan esas partes. No sé por qué queremos seguir haciendo todo cuando la queja es que no podemos hacer todo. Ah, no podemos, ya sabemos que no vamos a hacer todo, ¿no? Entonces, en la práctica van cambiando. En algún momento propuse esa armonización normativa y no me quedo tranquila porque ahora lo sigo haciendo desde fuera, ¿no? El tratar de, pues, incidir en estas regulaciones sanitarias, ¿no? Desde la Ley General de Salud, que es del 83, o sea, muy actualizada no está, ¿no? Este, hasta, pues, estas normas oficiales mexicanas y estas regulaciones que, pues, siguen manteniendo las condiciones estructurales para que se siga pues dando estas barreras.